¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo estás? Bien, gente, saludotes. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor, pasándosela muy bien en este día. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus likes, comentarios, recomendaciones y compartan nuestro video, señores. En esta ocasión vamos a escuchar una recomendación que nos hacen nuestros suscriptores de una banda de kawaii metal, ¿no, Adán? O metal kawaii, o no sé cómo le digan ya. Metal kawaii, que Metal es la kawaii. combinación de varios géneros del metal con el pop japonés. Así es. Y con idols, ¿no? Como las conocen en Japón. Así es, señores. La banda se llama Lady Baby. ¿Cómo ves, Adán? Lady Baby, que... ¿cómo se traduce en español? Pues a nosotros nos arrojó que la traducción dice mariquita. Yo lo dudo un poquito, no sé si sea en conjunto la palabra como tal, pero es lo que nos arrojó. Si ustedes saben si Lady Baby significa otra cosa, pues que nos diga, ¿no? Realmente mariquita aquí en México es de alguna forma una palabra despectiva para ciertas personas, pero también es un pequeño insecto, ¿no? Ajá. Las mariquitas, que son muy bonitas, pero no sé a qué se refieran. A lo mejor se refieren a lo primero porque veíamos videos de sus inicios y salían con un señor, ¿no? Que leímos que era un luchador. Un señor barbón que se hace llamar Lady Bird. Así es. Que sí era luchador y quería aprender artes marciales, por eso fue a Japón. Y pues también estudió canto y se juntó con dos chicas, que una de ellas sigue en Lady Baby. Y el señor pues ya se fue por su lado, ¿no? A hacer, aunque sigue haciendo colaboraciones con ellas a veces. Y con otras bandas, Y con otras bandas. Pero bueno, sale vestida así con vestidos como de idol, como de trabajadora del hogar, como mesera, y sale de muchas formas, ahí vayan a verlo. Pero vamos a ver esta canción, ¿cómo se llama, Dan? Se llama Dame Dame Dono. Dame Dame Dono. Sí, que bueno, por aquí tenemos la letra. Ajá. Realmente es la primera vez que la vamos a ver, no. Así es. No. Está en japonés y en inglés, me parece que está cantada la canción. Así es. Y pues vamos a checarla a ver qué tal. Así es de las últimas, señores. Y bueno, hay que checarla, Dan. Ya está poniendo la letra para irle entendiendo. Sí, efectivamente, un poquito. está en inglés y en japonés. Cantan unas partes en inglés y otras en japonés. Vámonos, señores. Esto es Lady... ¿Cómo? Lady Baby. Lady Baby con Dame Dame Domo. Dame Dame Dono. Dame Dame Dono, señores. Vámonos, Adán, a ver qué tal. Esa voz gutural se escuchó como raro, ¿no? Ajá. Pues sí, fusionan muchas cosas, perdón. Muchos tipos de música. Pues muy J-pop ahí, ¿no? Muy alocadas las chicas. Algo que me gusta es que en el video muestran al parecer mucha de su cultura, ¿no? Como kimonos, las casas, ¿no? Que son como muy bonitas allá en Japón. Estuvo padre eso.
Eso está padre, le digo que están demostrando de como que algunas cosillas de muy japonesas, ¿no? Ajá. Está padre que también meta muchos elementos en toda su canción. Lo hace muy entretenido. Esos gritos sí los noto mucho como de caricatura, ¿no? Los de la otra señorita, no el gutural. También las sombrillas, ¿no? Son como muy características de allá de Japón, de ese tipo. Ya se intensificó. Ya todo se oye un poquito más duro, ¿no? O por lo menos da esa sensación. Le salió la barba. Hasta eso es característico de allá, ¿no? Como que la barba muy canosa de los ancestros. Pues ahí está, señores, Lady Baby. Era la barba del maestro Roshi. Sí, lo conocemos aquí. O la barba de los caballeros del Zodíaco, del maestro de Shiryu, ¿cómo se llamaba? Ajá, sí, el del dragón Shiryu. Ahí está, señores, Lady Baby. ¿Cómo se llamó la canción, Adán? Dame Dono. Y bueno, es muy divertida, ¿no? De cualquier forma, la cultura japonesa también está llena de cosas muy bizarras. Y muy coloridas. Muy coloridas, siempre muy alegres. La mayor parte de cosas son alegres, ¿no? Y pues es entretenida de principio a fin de la canción porque van cambiando los elementos que van metiendo. No se repite y se repite, sino a pesar de que hay cositas que se parecen, sí tienen un plus, Adán. Sí, a mí, como nunca los había escuchado, se me hizo algo bizarro, la verdad. Sí, está bizarrón. Cuando canta la chica gutural, como que no lo escucho natural en ella. Como que no te lo esperas además, ¿no? Y sin embargo, sí es natural. Ajá. Está muy colorido el video. Hay demasiados cambios de ritmo. Sí, sí, tiene varios. E incluyen algunos instrumentos típicos de Japón. Se escuchan en el audio. No salen en el video, pero sí se escuchan. Sí. Y sí, no puedo evitar pensar en los coros, que es una canción del intro de un anime. Sí, se parece mucho. Eso sí, no me lo puedo quitar de la cabeza. Da esa sensación, ¿no? De esa sensación de... sobre todo la voz del principio, ¿no? A mí me acordé mucho de Pikachu. En su vocecita, ¿no? Que es así como muy agudita. Muy, muy agudita y chillante. Pero bueno, es algo también característico, ¿no? De allá de Japón, que hablen de esa forma. Como que se oye un tanto fingido. No sé si sea su voz real de la muchacha. Pero es divertido. Muy independiente de todo lo que metan, porque ¿con qué le escuchaste de metal? De metal o de rock o de distinto tipo de música, Dan? Pues yo escuché muchos elementos, no solo uno. Ajá. Sí hay unas partes donde parece una balada rock, que decías que sonaba muy pop. Así es. A mí se me hizo una balada rock. Sí tiene elementos de metal clásico también, de heavy. Sí. No lo noté como por ejemplo en el caso de Baby Metal, que meten hasta black metal y otro tipo de metal más duro. Aquí no lo noté tanto. Sí, no. Sí está presente el metal, muy bien tocado también, muy bien integrado en la música. Sí.
Y pues para mí sobresale más lo pop también. Sí, de hecho sí sobresale mucho lo pop, tanto visual como en la música. O sea, el video le decimos que es muy muy colorido a pesar de los elementos de la cultura japonesa, que a mí me gusta mucho eso, que lo saquen a relucir, eso está muy padre. Pero sí es muy pop, ¿no? Todo muy rosa. Finalmente, pues, porque me imagino que lo hacen porque son mujeres. Puede ser. Entonces, se me hace que está padre. Les digo, también es la primera vez que las escucho. Y pues es muy entretenido. La música, pues ya lo describió Adán. ¿Para qué repito? Tiene sus cambios, tiene sus elementos bien hechos, porque la verdad sí están muy bien ejecutados cada en su lugar. Entonces, en la música creo no hay ningún problema. En el video, lo repito, si no te gusta la música, igual te entretienes con el video. Y la letra, pues es como un reto, ¿no? Dan a una persona para que se atreva a hacer lo que no quiere. Pero creo que está relacionada con el mismo grupo, con Lady Baby, porque nombra mucho Lady Baby en el video. Y lo que significa Lady Baby para ellas. Que es pues enfrentarte a la vida, a dar lo mejor de ti y cosas por el estilo, ¿no? Un mensaje positivo. Sí. Pero todo relacionado con Lady Baby. Así es. Lo que yo tenía la duda y es que te preguntaba que no sabía si Lady Baby surge como competencia para Baby Metal. Pues puede ser. Porque a final de cuentas se están abarcando el mismo mercado, que es el metal kawaii. Sí. Entonces, no sé si esta sea la respuesta, ¿no? A Baby Metal, puede ser, no lo sé. Sí, suena interesante, suena muy bien también, pero a mí personalmente pues no me pasa lo mismo que con Baby Metal, ¿no? Las voces no me agradan tanto, me remiten mucho al pop, pero a un pop muy dulce, por así decirlo, o empalagoso, y no me agrada tanto. Sin embargo, pues todo está muy bien hecho y cantan también bastante bien. Sí, claro, y sobre todo porque meten ese elemento de la voz gutural que uno no se le espera, entonces la mete como de repente ahí, ¿no? Entonces piensas que va a ir más allá, pero no, solo son como detalles y que se me hace muy bien, ¿no? Que tampoco exageren en ese aspecto, porque igual no quedaría. Entonces, así como lo metieron en pequeños detallitos, yo pienso que está muy bien la voz gutural. Entonces, tal vez como dice Adán, sí sea una contestación hacia lo que hace Baby Metal, no lo sabemos. Porque leímos también que eran, creo, de 2015 ellos, ¿no, Adán? Habían empezado algo así. Empezaron junto con el señor que nombrábamos, que se hace llamar Lady Bird. Lady Bird. Empezaron con él en el 2015 exactamente, y pues Baby Metal es del 2010, me parece, ¿no habíamos visto? Sí, es muchísimo más atrás en sus inicios, ¿no? Entonces, de hecho, a Baby Metal, pues, se les conoce como los creadores del metal kawaii, o del kawaii metal, Entonces, por eso mi pregunta es si esto es la respuesta sobre todo porque hay un mercado muy grande, ¿no? Un mercado muy grande que se puede explotar. Entonces, como en todos los géneros musicales, cuando algo pega, empiezan a surgir más bandas, ¿no? A la par. Ser. No sé si en este caso sea así, pero como les digo, a mí se me hace interesante, está bien todo, pero yo por las voces sí no. Puede ser que sea, yo dudo que sea como la competencia de Baby Metal, sobre todo por el tiempo. Siento que es mucho tiempo para lanzar a una banda así como para hacerle la competencia, pero puede ser. Si ustedes saben si realmente esa es su función o quieren abarcar también el mercado parecido al de Baby Metal, pues ahí compártanos su comentario o lo que saben, ¿no? Pero yo siento que es eso. Por el tiempo yo lo descarto, pero puede que sí. ¿Algo más te quieres agregar, Adán? Nada más. Vámonos, señores, esto fue Lady Baby. Lady Baby. Me confundo con Baby Metal, Lady Baby. Me queda, chico, ¿cuál será? Pero no es Lady Baby. De hecho, hasta los nombres son parecidos. Son parecidos, señores. Entonces, cuéntenos ustedes qué saben de la banda, qué relación tendrá con Baby Metal, si se pelearon, o cosas que uno luego no sabe y que ahí se va enterando poco a poco, ¿no? Muchas gracias, señores, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, suscríbanse, denle like, compartan nuestro video, déjenos sus recomendaciones
Y ahí la vemos, señores. Cuídense mucho.